Hola amigos, en este video les hablaremos del CPU y sus partes o componentes, pero para empezar, definamos qué es un CPU. CPU son las siglas en inglés de Central Progressive Unit, es decir, unidad de progreso central. El CPU es el cerebro del ordenador, referido a la parte de la computadora en la que se controlan y originan comandos directos que generan las diferentes funciones de la CPU. En la CPU se hacen todos los cálculos de código binario de la computadora. En general, es la parte más importante del sistema. En el caso de una computadora de que es la gran administradora de la memoria y los componentes que agregan las funciones, las descifra y las ejecuta. La expresión unidad central de proceso es en términos generales una descripción de una cierta clase de máquinas de lógica que pueden ejecutar complejos programas de una computadora. Esta amplia definición puede fácilmente ser aplicada a muchos de los primeros computadores que existían mucho antes que el término CPU. Conociendo las partes de un CPU. Bien, ya que definimos qué significa CPU y cuál es su funcionalidad, ahora conozcamos cuáles son las partes que lo conforman. Placa base, también conocida como tarjeta madre o placa principal. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Memoria RAM. En la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio se escriben los datos que necesitan ser accedidos rápidamente. Al abrir un programa, este carga una serie de datos en la memoria, ya que de tener que acceder a ellos desde el disco duro sería mucho más lento. También se cargan en ellas determinados archivos del sistema operativo. Lo almacenado en la RAM se borra cuando el ordenador se apaga, pero no cuando éste entra en estado de hibernación. Tarjeta gráfica. Es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, en sus siglas CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Disco duro. En el disco duro se almacenan los datos. Consta de varios discos magnéticos, sobre los cuales un electroimán graba los datos. Se comunica con la placa base a través del bus IDE SATA o SATA2, siendo este último el más rápido. Dos factores determinan las prestaciones de un disco duro: la capacidad de almacenamiento y la RPM, es decir, revoluciones por minuto. Fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación transforman la energía de la red doméstica a varios voltajes, dependiendo del componente en concreto al que vaya dirigida. Lector, grabador de CDs o DVDs. Este componente no es del todo vital, pero muy necesario. Se comunica con la placa como el disco duro. Su función es permitir intercambiar y extraer información. Consta de un láser que lee en los discos grabables, mediante unas protuberancias en la superficie física del disco. El disco sobre el cual se accede a datos ya escritos o se graban pueden ser de varios tipos. El primero, CD, disco compacto; el segundo, DVD, disco digital versátil; el tercero, BD, Blu-ray disc.
La superficie de un disco consta de varias capas, casi todas de protección, y una en la que unas hendiduras pequeñísimas representan la información. Llamaremos conectores a los cables que permiten unir dos elementos. Así tenemos conectores internos, aquellos que unen los puertos que usualmente se encuentran en la parte trasera de una CPU con la placa madre, y los conectores externos, aquellos que unen los puertos mencionados con los periféricos como son el monitor, impresora, escáner, etc. Existe un tercer tipo de conector conocido como de potencia o de corriente que permite suministrarle corriente al periférico que está conectado. Los puertos son los elementos que usualmente se encuentran alojados en la parte trasera del CPU. Puertos. Definamos qué es un puerto. El puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen o ambas cosas. Se denominan puertos de entrada o salida y son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Generalmente tiene un extremo macho con clavijas que sobresalen o tipo hembra, la cual tiene una serie de agujeros para alojar a los conectores machos. Un puerto paralelo es una interfaz entre un computador y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de bytes a la vez. Puerto serie. Los dos puertos series integrados usan conectores tipo D. Son miniaturas de 9 patas en el panel posterior. Estos puertos son compatibles con dispositivos que requieren transmisión de datos en serie. La mayoría del software utiliza el término COM, derivado de comunicaciones, seguido de un número para designar un puerto serie. Por ejemplo, COM1 o COM2. Puertos USB. Es una arquitectura de bus desarrollada por las industrias de computadoras y telecomunicaciones que permite instalar periféricos sin tener que abrir la máquina para instalar el hardware. Es decir, que basta con conectar dicho periférico en la parte posterior del computador. Características. Una central USB le permite adjuntar dispositivos periféricos rápidamente, sin necesidad de reiniciar la computadora ni de volver a configurar el sistema. El USB trabaja como interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía que ha sido introducido en el mercado de los PCs y periféricos. Puerto VGA. El puerto VGA es el puerto estandarizado para conexión del monitor a la PC. Es un puerto hembra con 15 orificios de conexión en 3 hileras de 5. Digital Visual Interface. Conector de video diseñado para maximizar la calidad visual de los monitores digitales. Conectores. Conector de corriente. Los conectores de corriente o de potencia son utilizados para permitir la alimentación de corriente eléctrica al dispositivo al cual está conectado. Muy usado para la CPU, monitor y el tipo CRT y algunos tipos de escáneres. Conector VGA es un conector macho que se inserta en el puerto VGA de la CPU. Conector serial. Son adaptadores que se utilizan para enviar y recibir información de bit en bit fuera del computador a través de un único cable de un determinado software de comunicación. Estos puertos se utilizan para conectar el mouse y el módem. Normalmente el mouse se conecta a un puerto COM de 9 pines y el módem se conecta a un puerto de 25 pines. Conector paralelo. Es un cable especial diseñado para conectar la impresora a la CPU.